listos, ¿no? ¿Ya? ¿Todos listos? Ok. Ministra, si pudiéramos hablar sobre pues que hoy el Ejecutivo se conoce deroga los salarios diferenciados. ¿Cuál es la postura del Ministerio de Trabajo? Sí, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Pues obviamente fue una discusión que nosotros hemos venido llevando a cabo con varias semanas de antelación y de acuerdo a lo que hoy se publicó en el Diario de Centroamérica, el Ejecutivo decidió derogar los 4 acuerdos gubernativos firmados el 30 de diciembre del 2015 con un solo objetivo. Y el punto acá es que detectamos que hubieron errores en el proceso, por lo tanto se decidió tomar esta decisión, ¿no? ¿Cuáles errores estamos hablando, ministra? Como por ejemplo, no se tomaron en consideración los índices socioeconómicos de las 4 comunidades en las cuales se pensaba implementar el salario diferenciado y por lo tanto, pues, esa es una de tantas cuestiones que evaluamos. Ministra, por lo pronto el sector empresarial mantiene su postura y dice que pues esta decisión podría afectar gravemente la economía del país, colocar a Guatemala pues en un nivel bajo a comparación de otras naciones de la región. ¿Ustedes ya tienen planeada otra propuesta para poder pues contrarrestar estas declaraciones del sector empresarial? Si el ministro de Economía me apoya con esta respuesta, Sí, por favor. sí, nosotros las conversaciones que hemos tenido con sector empresarial y en general la política del presidente Morales también es hacer todos los esfuerzos para reactivar economías, especialmente las locales, en estos municipios y en otros municipios del país. Y nosotros estamos viendo algunas posibilidades, análisis para poder retomar, ¿verdad?, estos esfuerzos y poder darle una respuesta no solo al sector empresarial, sino particularmente a las necesidades de las familias guatemaltecas. ¿Tienen ustedes ya elaborado una propuesta? En este momento no tenemos una propuesta definida, la estamos analizando, ¿verdad? Tenemos varias opciones y obviamente lo que queremos hacer es un diálogo social bastante abierto, que genere muchos acuerdos y que le dé mucha viabilidad a este mecanismo. ¿Cuándo se podría tener esta propuesta? Pues nosotros vamos a trabajar junto con la ministra de Trabajo lo más pronto posible, ¿verdad?, y con las autoridades locales para poder tener una resolución pronto, ¿verdad? Es un asunto de urgencia también para el país, generarle ingresos a la población. En este caso, ministro, en efecto, aún no hay ninguna propuesta, pero obviamente ya se tiene en mente qué es lo que se planea hacer en estas 4 comunidades en donde se derogó el salario mínimo diferenciado. ¿Qué es esta primera propuesta, lo que tiene pensado hacer el Ejecutivo? Como te decía, tenemos algunas alternativas para trabajar, no se las puedo compartir en este momento al detalle, no podemos con la ministra de Trabajo, lo estamos evaluando, pero muy importante considerar que estos 4 municipios con los que se había iniciado a trabajar están en un eje económico importante del país, ¿verdad?, en Mazagua, en la carretera a Puerto Quetzal, en el Pacífico, y los otros 3 municipios en la carretera al Atlántico, entonces hay un gran potencial que se quiera aprovechar en estas circunscripciones económicas. Yo complementando lo que usted preguntaba, si bien es cierto que han habido atención a estos 4 municipios en particular, el mensaje que tenemos del señor presidente es que somos un gobierno de consensos, de diálogo, por lo tanto vamos a aperturar el espacio y en dado caso haya la necesidad de replantear este tema, pues lo haríamos con el consenso de los empleados y los empleadores. Eso sí es bastante importante de ratificar, que en este momento estamos en esa fase de analizar y posteriormente reaccionar. Portavoz, en otro tema, hoy fue juramentado Aldo García como ministro de Comunicaciones. ¿Cómo se decidieron por esta persona? Bueno, el ministro de Comunicaciones efectivamente fue juramentado el día de hoy en base a las elecciones que tenía el presidente de currículas, ¿verdad? Y tomó la decisión por juramentarlo a él. ¿Revisó el presidente si él fue contratista del Estado? Se revisó, efectivamente, él creo que aparece en Guatecompras como representante legal de OXXA, si no estoy mal. Vale la pena aclarar que de OXXA, si bien él aparece como representante legal, ya no figura con esa posición. Desafortunadamente creo que la página de Guatecompras está desactualizada a ese respecto. De igual forma, esta persona fue asesor en el Ministerio de Gobernación, específicamente en la Dirección General de Diario Centroamérica y Tipografía Nacional, trabajó como asesor. ¿Tenían también conocimiento de eso? Esto no lo inhabilita, ¿verdad?, para ser ministro. Y también con relación a los medicamentos vencidos, pues hubo mucha especulación en el tema. Si se entregaron medicamentos vencidos, ¿usted lo puede confirmar? ¿Y cuánto pues fue la cantidad de medicamentos vencidos que se retiraron si la situación fue esa? Sí, con mucho gusto les aclaro ese tema.
Se recibieron donaciones con la posibilidad de que se revisaran todas las donaciones y seleccionáramos lo que a juicio del Ministerio de Salud y de los hospitales era necesario y se podía utilizar. En este caso, todo lo que se entregó al Ministerio de Salud en cuanto a medicamentos no estaba vencido. Se retiraron antes de hacer las entregas, precisamente por esa facultad que nos dieron de revisar qué era lo que se podía utilizar y lo que no, devolvérselos a las personas que hicieron las donaciones. ¿Considera esto una irresponsabilidad por parte de las personas que entregaron medicamentos? No, no se considera una irresponsabilidad porque bajo ese estatuto de revisar lo que se estaba entregando y seleccionar lo que podía servir todavía y devolverles lo que no servía. ¿De cuánto fue entonces el total de la donación? Todavía no se ha cerrado ese tema, se van a seguir recibiendo donaciones, vienen algunas de Taiwán, de México, de Estados Unidos y próximamente se les va a estar ampliando sobre estas nuevas donaciones que se están recibiendo, bajo el mismo procedimiento, ¿verdad?, de establecer una mesa técnica de especialistas, médicos, auditores y abogados para revisar cada uno de los lotes y ver qué sí se puede utilizar y qué no se puede utilizar. Bueno, recordemos que él forma parte del partido FCN Nación, él participó dentro de la estructura política que se estaba proponiendo para este cambio de gobierno, ¿verdad? Entonces, él fue considerado por sus capacidades, por sus cualidades, por su currícula para este puesto. ¿Podríamos descartar algún tipo de favor o interés por parte de diversas partes? Lo podemos descartar plenamente porque el nombramiento lo está haciendo el señor ministro hacia la persona de él en base a una currícula, ¿verdad? Y hay independencia de poderes, no tiene nada que ver que sea hijo de un diputado. Solo revisaron si también el ministro García Morales de Comunicaciones sigue como propietario de otras 3 empresas que aparecen en Guatecompras. Desconozco, pero definitivamente para poder optar al cargo necesita dejar de ser representante legal y tengo entendido que se revisó toda la papelería. Portavoz. Usted decía que era problema de la página, ¿cómo se asegura el Ejecutivo que es precisamente ese problema y no que sigue siendo? Bueno, la página de Guatecompras no está hecha para hacer este tipo de revisiones, ¿verdad? Hay otros organismos, otros entes de registro particularmente, donde se realizan este tipo de inscripciones o este tipo de anulaciones de representaciones legales. Portavoz, en otro tema, la Corte de Constitucionalidad, ya el Ejecutivo analiza algunos perfiles. ¿Por qué no se ha pronunciado hasta el respecto en este tema? Definitivamente el presidente directamente es quien analiza estos perfiles y está recibiendo todavía pues algunas propuestas, las está analizando y en su momento va a presentar quién sería su persona nombrada para este cargo. El Colegio de Abogados hizo un llamado para que se hiciera pública la selección. ¿El Ejecutivo lo haría? El Ejecutivo está procediendo conforme la ley se lo faculta, ¿verdad? ¿Cuál sería el método para elegir a los candidatos? El presidente va a seleccionar a la persona que él considere más idónea para este cargo. ¿Y podría detallar cuáles son estas propuestas? ¿De quiénes ha recibido esas propuestas del presidente? ¿De quiénes? ¿De qué sectores? Desconozco en particular algún sector, pero pues está abierto a recibir propuestas y analizarlas para presentar al candidato idóneo. ¿Cuándo podría tener el presidente ya tomada esta decisión? Dentro del término que la ley lo establece y se lo permite. ¿Y ese cuál se nos puede reportar? Bueno, la selección creo que va a ser presentada en el mes de marzo, entonces hay todavía tiempo para ver ese tema. Por favor, tengo una duda. Esta semana ha tenido mucho que ver lo de las denuncias contra periodistas que están involucrados en el fútbol, entre ellos Edgar Galindo, quien es asesor de comunicación social de la presidencia. ¿Ustedes ya tomaron cuáles van a ser las medidas contra estos periodistas que son mencionados, principalmente con Edgar Galindo? Bueno, ¿qué es lo que se ha dicho a ese respecto? Tengo entendido que se sacó un listado de periodistas que tenían algún tipo de asesoría
en cuanto a la FEDEFUT. Esto es lo que se sabe hasta este momento, ¿verdad? En el caso del señor Galindo, creo que ustedes pueden abordarlo pues directamente para hacerle las consultas respectivas. Lo que yo conozco es que él tuvo contratos, tengo entendido, hasta por 2 años, y el total, pues creo que fueron 60,000 quetzales los que devengó de FEDEFUT en término de 2 años, ¿verdad? ¿Cuál es la función de Galindo de comunicación social? Está prestando servicios de asesoría. Y ante esto, por ejemplo, el presidente ya sabe de todo esto que está sucediendo, surgiendo en la coyuntura, secretario, por ejemplo, de los sobornos con los periodistas. A pesar de esto, ¿él seguirá en su cargo o cuál es la opinión directamente del Ejecutivo? Bueno, si se demuestra que él tiene algún tipo de vinculación en cuanto a sobornos, pues el presidente tomará las debidas acciones en ese respecto, ¿verdad? Pero de momento no hay ninguna postura diferente. Portavoz, volviendo al tema de salud, ¿por qué en la solicitud que hiciera el presidente de emisión de bonos no se tomó en cuenta al sector salud pues para beneficiarlo? Habiendo la crisis que hay de desabastecimiento, falta de pago a proveedores. Claro, la primicia es tratar de no exceder el presupuesto, ¿verdad? Lo que se está tratando es con el Ministerio de Finanzas Públicas tratar de, en base al presupuesto que se tiene en cada ministerio, ajustarlo de tal forma que pueda alcanzar para cubrir las necesidades. A ese respecto pueden consultar directamente con el Ministro de Finanzas Públicas y el Ministro de Salud. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé, gracias. Así, terminado. Ahí sigue solo coyuntura. Mire, ayer se daba el fallecimiento de Óscar Mejía Víctores. La presidencia no le rinde ningún homenaje hasta el momento, cosa por el estilo. Desconozco referente a ese tema, no estaba interesado y por ende no he podido hacer la consulta respectiva. Y si algún presidente fallece, en este caso, ¿no está estipulado en algún momento que se le rindan honores o actos protocolarios? Si usted me permite, puedo hacer la consulta, ¿verdad? Si va a haber algún pronunciamiento a ese respecto del Ejecutivo. Gracias. Gracias. Gracias.